Estamos viendo el desarrollo progresivo de la doctrina de la sustitución, nuestro seminario de teología bíblica. Pero hoy me gustaría partir recordando lo que hablamos en las primeras clases que tuvimos de este seminario, y es el énfasis de la teología bíblica. Y por esa razón me gustaría hablarles de, en las palabras de Edmund Clooney, lo que significa teología bíblica. La teología bíblica es algo así como una cédula oficial para nuestros sermones. Nos provee la autoridad, la urgencia y la relevancia necesarias para predicar al Cristo del Antiguo Testamento. No deberían ni la exégesis por un lado, ni la teología sistemática por otro, ignorar el desarrollo progresivo de la revelación a través de la historia de la salvación. Y es precisamente la teología bíblica la que tiene el papel de estudiar esa relevancia, sin perder de vista ni su continuidad, ni su estructura progresiva a través de las diferentes épocas de la historia de la salvación. El texto que nosotros estamos teniendo como lectura adicional de este seminario de teología bíblica es precisamente el misterio revelado de Edmund Clooney, un libro maravilloso. ¿Por qué estoy haciendo ese pequeño recorderis de lo que es la teología bíblica? Lo estoy haciendo por una sencilla razón, porque yo no quiero que nos llevemos la idea de que vamos a hablar todos los aspectos de la vida de Abraham. No, solamente vamos a hablar de aquellos aspectos a través de los cuales se revelaba de alguna manera la promesa del protoevangelio. Eso es lo que queremos. En ese énfasis es que queremos sentarnos. Y por esa razón hago la aclaración. No buscamos un estudio minucioso de cada una de las historias de la Biblia. Esta aclaración que hago de la vida de Abraham, no solamente la hago para Abraham, sino la hago para todas las historias y todos los personajes que vamos a abordar en el estudio del Antiguo y del Nuevo Testamento. No va a ser un estudio minucioso de cada una de estas historias. Más bien estamos rastreando cada acontecimiento que reveló de manera parcial a Cristo. Así podremos admirar de manera cronológica, es decir, en el orden del tiempo, la revelación progresiva del plan de salvación y de la obra de aquel que derrotaría la muerte y el pecado. Es decir, vamos a hablar de todo lo relevante para que podamos ver cada vez más claro a aquel que vendría de la simiente de la mujer, que vencería a la simiente de la serpiente. Ese es el énfasis de la teología bíblica. Entonces, mis hermanos, palabras más, palabras menos, rastrearemos cada acontecimiento pertinente a la promesa del protoevangelio. Eso es lo que vamos a hacer. Y por esa razón hoy me gustaría hablar de la descendencia de Abraham. Siempre lo que hemos hecho en este curso es que vamos a hablar de un episodio en particular de la Biblia, así como lo hicimos con Noé, con la Torre de Babel y como lo hemos empezado a hacer con el mismo Abraham. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en el tiempo, cronológicamente hablando, pero vamos a ver cómo a futuro eso que sucedió tiene unas implicaciones importantísimas. Y eso nos va a permitir sazonar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y ver como un todo la palabra de Dios. Es cierto, el Señor le había dicho a Abraham, porque yo, bueno, más bien el Señor había dicho de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos de a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Estamos hablando que el Señor está levantando su pueblo a partir de Abraham, lo que será conocido como la promesa, el cumplimiento de esa promesa de los hijos de Dios, de la simiente de la mujer. Entonces vemos cómo a Abraham se le hacen las promesas, promesas que reposan en su hijo Isaac, y que posterior a eso, a pesar de que Isaac tiene dos hijos, las promesas reposan en Jacob. Y a su vez, cuando estamos hablando de las promesas que se le hicieron a Abraham, estamos hablando en particular que de ese pueblo vendría el Mesías, vendría la simiente que se había prometido a Adán. Y como lo dijo claramente el apóstol Pablo y lo hemos visto en clases anteriores, la simiente es Cristo, la simiente es Cristo. Bueno, de Isaac, a pesar de que Abraham tuvo dos hijos, la palabra dice, no, en Isaac, en el hijo de la promesa, es que se cumplirá precisamente esa promesa.
Y Isaac a su vez tuvo 2 hijos, pero solamente reposaban las promesas en Jacob. Ahora, Jacob tuvo 12 hijos, las conocidas 12 tribus de Israel. En este cuadro que estamos viendo, todas las figuras rojitas hablan de con quién tuvo esos hijos el patriarca en particular. Entonces, Abraham vemos que está Agar y Sara. Con Agar tuvo a Ismael, con Sara tuvo a Isaac. Vemos cómo Isaac de Rebeca tiene a Esaú y a Jacob. Y vemos cómo Jacob de Lea, Silpa, Raquel y Bila tiene a las 12 tribus de Israel. Cuando hablamos de Lea y Raquel nos referimos a sus 2 esposas, mientras que cuando hablamos de Silpa y Bila estamos hablando de sus 2 siervas. Con estas 4 mujeres él tiene a todas las 12 tribus de Israel, a los 12 hombres, a las 12 tribus de Israel. Pero lo interesante del asunto es que lo que vamos a ver más adelante, eso lo vamos a ver cronológicamente, vamos a ver cómo ese Jacob, ya siendo Israel, estando en Egipto, viviendo en Egipto, porque lo llama José, cuando veamos todos esos acontecimientos van a ser maravillosos, pero hablando de que veremos acontecimientos que tengan que ver con la promesa, no es que vayamos a ver toda la historia de José, vuelvo y repito. Vamos a ver cómo un Jacob, ya siendo Israel, viejo, anciano, antes de morir, empieza a bendecir a todos sus hijos. Y cuando le corresponde a Judá, que es nuestro próximo personaje aquí resaltado, el cetro de justicia, dice la profecía que le da su padre a Judá, reposará sobre él. O sea, la mayor de todas las bendiciones reposa sobre Judá, ni siquiera sobre Rubén, que era su primogénito, sino sobre Judá. Y desde allí podemos ver que hay un propósito de que el Mesías no venga de cualquiera de las 12 tribus, sino que venga de Judá. Ahora vemos que Dios usa también a otros hijos de Jacob. Usa a Leví, de Leví viene, de la tribu de Leví vienen los levitas, de esta tribu por excelencia en tiempos del Éxodo con Moisés. Veremos cuando lleguemos allá cómo esta tribu es apartada por Dios para el servicio sacerdotal. Pero de hecho, no solo en ese momento, vemos que de la tribu de Leví nace el mismo Moisés y nace el mismo Aarón, que se convierte en el primer sacerdote y se constituye el sacerdocio aarónico. Y también vamos a ver cómo el Señor usa de manera excepcional precisamente a José, a través de los sueños y las visiones que le da, para salvar al pueblo de Dios de esa hambruna tan tremenda que se viene y viven por cierto tiempo en Egipto, que es donde pasan de ser 70 personas a ser más de 1.000.000 de personas y toman la forma de ahora sí el pueblo de Israel. Todo esto sucede, es maravilloso, pero la promesa reposa sobre Judá. De Judá es que vendrá el rey David y de David vendrá el Hijo de Dios. Por eso es que al Señor Jesús se le conoce como el león de la tribu de Judá. Y este cuadro me encantó. Vemos el cordero, también vemos el león que representa a Judá, pero vemos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. ¿Y por qué es importante que tengamos en cuenta esto? Porque a pesar de que Dios haya usado a otros hijos de Jacob, por ejemplo, a Leví en el sacerdocio o a José en guardar de manera especial a la casa de Jacob, a la casa de su padre, para que se cumplan las promesas. Lo interesante del asunto, mis hermanos, es esto, que nosotros debemos tener claro que el Señor a través de una tribu en particular y de una familia en particular, de ese pueblo que iba a ser tan numeroso, porque mis hermanos, pasó de ser Abraham uno solo y este casi muerto, como dice el libro de Romanos, pasó a ser una multitud muy grande. Y de esa multitud tan grande, bueno, entonces, ¿quién escogería al Señor? El Señor tenía que hablar de manera clara, de manera enfática y empezar a mostrar. El Señor empieza a mostrar que es a través de la tribu de Judá. Luego, más adelante, va a mostrar a través de los profetas que no es de cualquiera de la tribu de Judá, sino que es un hijo de Isaí, y no cualquier hijo de Isaí, sino que de David, y no cualquiera de David, sino que, y empezamos a ver cómo de manera minuciosa ya el Señor empieza a hablarlo maravillosamente. ¿Tienen dudas acerca de cuál es esta genealogía más puntual? No quedándonos solamente desde Abraham hasta Judá. Bueno, mis hermanos, la pueden ver en el libro de Mateo en el capítulo 1. Ahí aparece toda la genealogía. En el libro de Lucas también aparece la genealogía de Jesús desde Adán. Conecta a Adán con Jesucristo. Una cosa impresionante. Esto es maravilloso. Ahora, otro elemento que quiero hoy añadir
para tener clara la clase del día de hoy, es que debemos entender que después del pacto de obras, después del fracaso del pacto de obras, con el pacto de gracia, el Señor establece que ya no se va a relacionar directamente con el hombre, sino que se va a relacionar con él a través de sustitutos. Ya no se relacionaría el Señor, Dios, directamente con su pueblo, sino a través de sustitutos. Y vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento empieza a tomar relevancia tres papeles o tres cargos importantes que son el profeta, el sacerdote y el rey. Y vamos a ver cómo empiezan a aparecer de manera cronológica también, no aparecen así de la noche a la mañana, sino de manera progresiva. Estas tres labores son el profeta, que es quien habla al pueblo en nombre de Dios. Y el mayor de todos los representantes podemos hablar como Moisés. De hecho, a Moisés es el que se le hace la promesa de que levantaré profeta como tú. Una cosa maravillosa. Luego también podemos ver que aparece la figura o la labor del sacerdote. Y el sacerdote es el que intercede por el pueblo delante de Dios. Y vemos cómo Aarón se convierte en el primer sumo sacerdote. Y también vemos el cargo, la labor del rey, que es el que gobierna al pueblo en nombre de Dios. Y obviamente el ejemplo de ejemplos es el rey David. Ahora debemos tener claro que todos estos cargos y todas estas labores sencillamente prefiguraban al perfecto profeta, al perfecto sacerdote, al perfecto rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Lo que vamos a ver es que la sucesión de eventos con su flujo natural nos muestra, uno, la formación de ese pueblo que va a necesitar de profetas, sacerdotes y reyes. Ellos son los que tendrán precisamente estas personas que les hablarán en nombre de Dios, que intercederán por ellos delante de Dios y que los gobernarán en nombre de Dios. Volvamos de toda esta reflexión general a lo particular, que es Abraham, quien ha sido elegido para levantar en principio a ese pueblo. Esto es maravilloso. Se escoge a un hombre a través del cual vendrá el pueblo. Ese pueblo tendrá profetas que les hablen, sacerdotes que intercedan por ellos delante de Dios y reyes que los gobiernen. Pero, mis hermanos, debemos hacer una aclaración importantísima. Aunque Abraham fue elegido para levantar al pueblo de Dios, Abraham mismo no es mayor que aquel que vendrá a este pueblo, es decir, no es mayor que Cristo. Y es que, mis hermanos, hay que hacer esta aclaración porque muchas veces se ha pensado que el mayor fue Abraham, o que el mayor fue Moisés, o que el mayor fue David. Y fue por esa visión errada que el pueblo de Dios, es decir, Jerusalén, Israel por completo, perdió de vista al Hijo de Dios y lo crucificó. Imagínense que en Juan capítulo 8, verso 58, el Señor tiene que decirle a los fariseos que están diciendo, le están poniendo en tela de juicio que él conoce a Abraham. Jesús les dice en Juan 8:58, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Hablando de su eternidad, hablando de su importancia también. Y también vemos cómo en el monte de la transfiguración se aparece precisamente Elías representando a los profetas y Moisés representando la ley. Y la voz del cielo dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Hablando de que el Señor es, mejor dicho, el más grande de todos. Nuestro Señor Jesucristo es más grande que todos. Y por esa razón es tan importante el tema del día de hoy. Hoy vamos a ver Melquisedec y Abraham. Y veremos cómo dice el libro de Hebreos que sin discusión alguna, el mayor bendecirá al menor. Aunque Dios escogió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Judá, al rey David, y todos estos hombres de tanta fe y de tan importantes en esta revelación progresiva del protoevangelio y de esta salvación maravillosa que el Señor había planeado desde antes de la fundación del mundo, debemos dejar categóricamente claro que nuestro Señor Jesucristo los precede y Él es el perfecto profeta, el perfecto sacerdote y el perfecto rey. Es por esa razón que se ve tan importante la clase al día de hoy. Ya previamente hemos dicho que el Señor llama a Abraham precisamente,
Génesis 12 del 1 al 2, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Bueno, a partir de Génesis 12, del 1 al 3, pasan varios eventos que, como dije al principio de la presentación, no voy a entrar en detalle. Abraham va a Egipto, Génesis 12, del 10 al 20. Abraham y Lot se separan, Génesis 13. Y Abraham va a la batalla y liberta a Lot, Génesis 14, del 1 al 16. Y es precisamente este encuentro de Melquisedec con Abraham que se da cuando él regresa de la batalla. Y dice así la escritura, dice así Génesis capítulo 14, verso 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. ¿Qué es lo que sucede en este momento? La escritura habla de que un hombre llamado Kedorleam, por eso hablan del ejército de él, toma a las mujeres, a los niños y los bienes de las personas de Sodoma. Y entra en una tristeza terrible. Entre esas personas que han capturado está también Lot, porque Lot, cuando se separa de Abraham, se queda viendo los campos verdes de Sodoma y empezó a construir sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma hasta que finalmente se quedó viviendo dentro de Sodoma. Entonces, Abraham con sus siervos va y pelea contra esas personas, libera a las personas de Sodoma y entre ellas también a Lot, y pues hay una gran victoria. Cuando va regresando, lo va a abordar el rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma le va a ofrecer que se quede con todos los bienes y que solamente le devuelva a la gente. Y Abraham se va a abstener de recibir eso. Y él dice, yo no te voy a recibir absolutamente nada porque yo no quiero que más adelante se diga que el rey de Sodoma bendijo a Abraham. Él la tenía clara, él no quería tener nada que ver con Sodoma y con Gomorra, en este caso con Sodoma. No quería tener que ver nada con ellos. Sencillamente tomó, él dice que toma sencillamente lo que era de Lot y toma la parte de las personas que fueron con él a la batalla, ya, no más, pero no toma nada más. Pero lo interesante es que antes de que lo aborde el rey de Sodoma, lo aborda Melquisedec. Y Melquisedec saca pan y vino, y esto se lo acepta Abraham sin ningún reparo. Y de hecho, Abraham, se va a leer más adelante, que le entrega los diezmos de todos los que tiene. Y ahora, en ese momento, Abraham era un hombre muy rico. Entonces, esto me llama poderosamente la atención de que hay una identificación inmediata de Abraham con Melquisedec, mientras que hay una aversión por parte del mismo Abraham con el rey de Sodoma. O sea, como dándole la espalda a las cosas del mundo y abriéndose a las cosas de Dios. Estas son como las generalidades de la historia. Pero nosotros ahora tenemos que darnos cuenta que en el texto bíblico hay tres textos que son bien interesantes. Uno, el de Génesis 14. Dos, el de Salmo 110. Y tres, el de Hebreos capítulo 7. Vamos a ver cómo la escritura aborda esta historia precisamente de manera histórica en Génesis, cómo la aborda de manera profética en el Salmo 110 y cómo lo aborda de manera doctrinal en Hebreos capítulo 7. La epístola a los Hebreos hace una notable aplicación tipológica de esta misteriosa aparición. Aarón, con sus sucesores, era una figura anticipada de Cristo, como un sumo sacerdote considerado sobre toda la obra de expiación. Pero para entender esto, me gustaría que me ayudaran a leer precisamente Hebreos capítulo 7, creo que es a partir del verso 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo,
a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca le dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Wow. Esta vez, el día de hoy, esta semana estamos abordando un poco más de ese pasaje y me parece maravilloso que sea así. Aarón, con sus sucesores, eran una figura anticipada de Cristo, como nuestro sumo sacerdote, considerado sobre todo en su obra de expiación. Pero al ser Aarón pecador y mortal, su sacerdocio tenía que transmitir como constantes interrupciones. ¿Y cuál era la interrupción? Pues moría Aarón, tenía que venir un hijo y tomar su lugar. Y luego moría ese hijo y otro tomaba el lugar como sumo sacerdote. Por otra parte, era insuficiente porque no podía ofrecer más que un símbolo al hacer un sacrificio que representaba el gran sacrificio que era Jesús en la cruz. Y de ahí, por tal motivo, el Redentor del mundo, considerado en su resurrección un oficio perpetuo, tenía que ejercer un sacerdocio y un orden totalmente diferente, el de Melquisedec. Y aquí es donde quiero que entremos en materia. Yo por mucho tiempo, no sé si es el caso de ustedes, pero por mucho tiempo me hice la pregunta, ¿quién era ese Melquisedec? Porque habla que no tiene principio ni fin de días y todos los seres humanos tenemos un día de nacimiento y tenemos un día de morir. Y por esa razón, por esa manera en que lo mencionan las escrituras, que hoy lo vamos a desentrañar, nos vamos a dar cuenta si Melquisedec fue una aparición del Señor Jesucristo en la antigüedad, si es una teofanía, si es una cristofanía, ¿qué es? O si es una persona normal, común y corriente, un personaje histórico que sencillamente desentraña un símbolo o una tipología de nuestro Señor Jesucristo, que es el antitipo por excelencia. Eso es lo que vamos a estar desentrañando el día de hoy. Lo primero que desentrañamos es que estamos hablando de que el sacerdocio de Melquisedec no tiene que ver en absoluto nada con el sacerdocio de Aarón. Nosotros siempre pensamos que en la única línea sacerdotal que ha habido es la de Aarón. Y si es así, entonces tendríamos problemas porque el Señor Jesús habría heredado, pues tendría que hacer parte para ser sacerdote, tendría que ser parte de la tribu de Aarón. O sea, y lo tremendo de la tribu de Leví, perdón, a la cual pertenecía Aarón. Y ahí hay un problema, porque las escrituras hablan acerca de que el Mesías tenía que venir de la tribu de Judá. Entonces, en su papel sacerdotal por ahí había problemas. Pero también nos damos cuenta que la tribu de Leví, con su papel sacerdotal y en particular toda la estirpe de hijos de Aarón que heredaron el sumo sacerdocio, sencillamente era un sacerdocio mortal, un sacerdocio que estaba limitado por la muerte, por lo simbólico y por lo que es la sombra y no la sustancia de la promesa. Entonces, por esa razón, es tan importante que se hable, por ejemplo, en el Salmo que vamos a leer más adelante, el Salmo 110, que el Señor Jesucristo es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón, que tenía limitantes. Entonces, esto es como una radiografía general, porque vamos a estar entrando y desentrañando esto que está maravilloso. Este personaje tan enigmático, que todavía no les he dicho si es histórico o si es una teofanía, y de gran resonancia, aparece también mencionado en el Salmo 110, en el verso 4 en particular, que me gustaría que me ayudaran a leerlo, donde se compara a Melquisedec con el rey que debe reinar en Sión. Cuando se escribe el Salmo 110 por parte del rey David, recuerden que todavía no ha venido el Mesías. Entonces está comparando, es un salmo mesiánico que está comparando a Melquisedec
con el que va a venir, con el Mesías. Entonces, si quieren, ayúdenme a leer. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, una de las características que iba a tener el Mesías era que su reino no iba a tener fin. Tanto los reyes como los sacerdotes tenían un momento de finalizado su ministerio. Y ese momento de finalizado el ministerio, tanto de los sacerdotes como de los reyes, ¿cuál era? El día de su muerte. Si se habla de que el Mesías iba a ser según el orden de Melquisedec, de que no iba a tener fin su reinado y su sacerdocio en particular con este maravilloso versículo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, no iba a cargar con el lastre de las consecuencias del pecado. ¿Y cuál es el lastre de las consecuencias del pecado? La muerte. Entonces, es interesantísimo esto. Vamos a hablar de algo que dice el doctor José Grau, un español teólogo maravilloso, que dice acerca de Hebreos 7, del 1 al 10. Esto lo dice en las notas diarias de la Unión Bíblica. Y él escribía lo siguiente, nos va a dar luz muchas cosas. Muchas cosas tienen un sustento bíblico, otras sencillamente son estudios de posgrados y de tesis que hacen las personas que estudian cristología y donde toman en cuenta la tradición oral judía y que no tienen respaldo escritural. Pero tranquilos que yo les voy a decir qué tiene respaldo escritural y qué no. Y con qué propósito tal vez el Señor dio poca información en el caso de Melquisedec. Él dice, Melquisedec sería uno de los descendientes de Jafet, que había conservado la verdadera religión primitiva que se estaba olvidando y pervirtiendo entre los demás pueblos. Acuérdense que Jafet es el tercer hijo de Noé. Él tuvo a Sem, a Cam y a Jafet. Cam es el que lo ve desnudo y recibe una gran maldición, su hijo Canaán, que es de donde vienen los cananeos. Pero se cree que la tribu de Jafet, o de Jafet, como lo queramos llamar, ellos perseveraron en la fe del Dios de los cielos. Como cabeza, Melquisedec, de una pequeña tribu de Jafet, cumplía la función sacerdotal, así como la de gobierno. Es decir, que en Melquisedec se unen ambas labores. Él era rey y sacerdote al mismo tiempo. Eso lo podemos leer en Génesis, capítulo 14, verso 18 al 19, el que recién acabamos de leer. Él habla que tenía dos papeles, rey de Salem y sacerdote. Esto no lo vemos en ninguna otra persona del Antiguo Testamento. La única persona que recibió el derecho de ser rey y sacerdote, que luego lo vemos en el Nuevo Testamento, es nuestro Señor Jesucristo, pero luego más adelante vamos a hablar con detalle al respecto. Sigue diciendo el doctor Grau, ¿cómo interpretar el versículo 3? Que habla de que no tiene principio de días ni fin de días. ¿Está hablando de una teofanía? ¿Está hablando de una cristofanía? ¿O está hablando de un ser humano? Pues les tengo noticias. Melquisedec fue un ser humano. Es un personaje histórico. Es decir, él tuvo un papá y tuvo una mamá. Él tiene una genealogía. Es decir, él tiene descendientes, pero también tiene antes de él ascendientes. Él tiene una descendencia, un principio de días y un fin de vida. Como todos los seres humanos, Melquisedec nació y murió. Pero atípicamente, y lo digo atípicamente porque siempre que se habla de un personaje en las escrituras, siempre se habla de dónde salió. Y si no se habla de dónde salió el personaje, también tiene un propósito ese silencio por parte de la escritura. Por ejemplo, otro personaje que vemos que aparece de la nada y también desaparece inmediatamente en un corto lapso de tiempo es el profeta Elías. El profeta Elías aparece y empieza a profetizar y luego es arrebatado por el Señor con un propósito, mostrando la actitud peregrina que debe tener un siervo del Señor. Entonces, en el caso de Melquisedec, el hecho de que no haya una genealogía que lo respalde, que la escritura no nos deje ver de dónde sale él, tiene un propósito y es para que él cumpla la función de ser tipo de Cristo. De ahí que aparezcan las páginas de la escritura como si no hubiese tenido progenitores. No porque no los hubiese tenido, sino porque no aparece su descendencia.
si aparece hasta la descendencia del mismo Señor Jesucristo? Imagínense lo importante que era para los judíos el árbol genealógico. De hecho, eso era lo que le iba a dar derecho al Señor Jesucristo y completamente, bueno, más que derecho, era un acto como de transparencia del mismo Señor Jesús, poder demostrar de dónde había salido. Por eso la genealogía que aparece en Mateo capítulo 1 y que aparece en Lucas. Una de ellas es la genealogía de José, otra es la genealogía de María, ambos genealogías de la tribu de Judá que demuestran y ratifican que el Señor Jesús era digno del trono de David. En el caso de Melquisedec no aparece una genealogía. Y eso es lo que lo hace perfecto para ser un tipo de Jesucristo. Ahora, recordemos que los comportamientos, actitudes, situaciones en las que estuvieron envueltas estos personajes históricos que tipifican a Cristo, sencillamente muestran características que la sustancia real se ve en el Señor Jesús. Entonces es perfecto. Perfecta la situación en la que se encuentra Melquisedec. Por no saber de dónde salió, podemos hablar de que es un personaje que aparece en la escritura como que no tiene ni principio ni fin de días, pero no quiere decir que él sea un espectro, que sea una teofanía, que sea una cristofanía o que sea un ser que siempre existió y que nunca murió. Entonces hay que tenerlo en cuenta. De ahí que aparezca en las páginas de la escritura como si no hubiese tenido progenitores. No se les menciona como era costumbre en entonces. Entra y sale de la historia sin noticia alguna. Y precisamente esta ambigüedad es precisamente lo que lo hace idóneo para ser tipo del Señor Jesucristo. Ahora, Grau concluye diciendo algo. Nuevamente nos hallamos ante un texto que afirma sin ningún reparo, sin ningún problema, la divinidad de Jesucristo. Hebreos capítulo 7 aborda la comparación con Melquisedec, pero a quien compara con Melquisedec es al Señor Jesús y trata al Señor Jesús como Dios. Entonces Hebreos capítulo 7, sin reparo, sin pena, sin diplomacia, habla de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es Dios. Pues si Melquisedec tenía que ser como tipo semejante al Hijo de Dios, y de ello se deduce que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, sin principio de días ni fin de días, y es eterno, pues en los términos que habla Hebreos de nuestro Señor Jesús, está hablando que Jesús no solo es el Cristo, sino que el Cristo es Dios. Su sacerdocio, pues, no podía ser el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, no podía ser el levítico, estar condicionado a un principio o a un fin. Tenía que ser un sacerdocio eterno, de acuerdo a un sumo sacerdote eterno. ¿Quién era entonces históricamente este extraño rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo? A quien llamamos Melquisedec y del que se dice cosas gloriosas en las páginas de la Biblia. ¿Qué se sabe de sus antecedentes genealógicos? No conocemos nada acerca de ellos, como se lo mencioné anteriormente. No aparecen en la escritura. La opinión más común entre los eruditos bíblicos, a pesar de diversas posiciones y conclusiones, es que Melquisedec era un príncipe cananeo que reinó en Salem y conservó allí la verdadera religión. La cadena arábiga da de Melquisedec los siguientes datos: que era hijo de Heraclín, hijo de Peleg, hijo de Eber, que el nombre de su madre era Salatiel, hija de Gomer, hijo de Jafet, hijo de Noé. Aquí acabamos de hacer, con esta información que nos brinda la cadena arábiga, ustedes verán que es la cadena arábiga, hablamos de tradición de aquella época. Estamos hablando de adelante para atrás, desde que nace Melquisedec hasta que lo conectan directamente con Noé. Pero esta cadena genealógica, esta hipotética cadena genealógica, citada por Matthew Henry en su comentario del Pentateuco, carece de una base escritural. Entonces sí, tenemos esta información, la encontramos en el comentario bíblico de Matthew Henry de Deuteronomio, pero no tiene un apoyo escritural. ¿Y por qué no tiene un apoyo escritural? Porque la Biblia no está interesada en darnos información de dónde salió Melquisedec. ¿Por qué razón? Porque es precisamente lo que lo hace un personaje excelente para compararlo con el Señor Jesucristo. Porque necesitamos no saber de dónde salió, ni qué sucedió con él. Porque tampoco la escritura nos habla de qué pasó con él, de qué edad murió, si fue arrebatado, si no sé qué. Nada se sabe de él.
Entonces, esa información, ahora, si hubiese sido arrebatado, eso es una hipérbole de parte mía, si hubiese sido arrebatado, la escritura lo diría, pero bueno, no lo dice. Entonces me llama la atención que es precisamente esa escasez de información la que nos permite comparar bíblicamente, tipológicamente, a Melquisedec con nuestro Señor Jesucristo. Perfecto. Melquisedec y su tipología mesiánica. Toda su historia se encierra solamente en 3 porciones de la escritura, en las que nos presentan estos 3 distintos aspectos. Ya se los nombré al principio de la clase. Un aspecto histórico, un aspecto profético y un aspecto doctrinal. Y lo que vamos a hacer hoy muy juiciosamente, precisamente, es ver estos 3 aspectos. El aspecto histórico, Génesis 14, que ya lo leímos del 17 al 24. Abraham, después de derrotar a los reyes que habían llevado cautivo a su sobrino Lot y a los suyos, en el camino se encuentra frente a frente con Melquisedec, quien en su calidad de rey ofrece al patriarca pan y vino, en su calidad de rey. Sin duda un refrigerio para él y sus soldados que estarían exhaustos por la batalla. Y en su calidad de sacerdote lo bendijo invocando al Dios Altísimo, atribuyéndole a él la victoria sobre aquellos reyes. Entonces miren cómo la labor de Melquisedec es tanto de rey como de sacerdote en su encuentro con Abraham. Melquisedec es un personaje notable, es singular, pues exceptuando a quien él prefigura, no hay otro entre los nombrados en las escrituras que fuera rey y sacerdote simultáneamente, ya que él se une a esas 2 divinidades como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y solo hay uno en las escrituras que posea intrínsecamente esas 2 labores, y es el Señor Jesucristo. Ahora, quiero ser categórico, nadie en absoluto. De hecho, la escritura nos habla de que David, por ejemplo, que era rey, en algunos momentos cumplió un papel profético. De hecho, al escribir salmos, como el salmo que estamos viendo el día de hoy, el Salmo 110, que son salmos que hablan de Cristo, Dios lo usó no solamente como rey, sino como profeta. Pero no vemos en absoluto en David un comportamiento sacerdotal. De hecho, las escrituras hablan de un rey que, como lo describe la escritura, en ese momento no me acuerdo el nombre, pero como lo describe la escritura, fue un rey que amó y temió a Dios. Pero en el ocaso de su vida, ya siendo ya muy adulto, no sé qué se le pasó por la cabeza al hombre y sin permiso de los sacerdotes se metió. Ahora, los sacerdotes no le habrían dado permiso, sino quitando a los sacerdotes del medio, se metió al lugar santo y quemó incienso. Y dice la Biblia que cuando él hizo eso, enseguida le brotó lepra en la frente. Y finalmente él muere leproso de pies a cabeza, blanco como la nieve, dice la escritura. ¿Por qué razón? Porque quiso atribuirse un cargo que no era de él. Él había sido llamado a ser rey, no a ser sacerdote. Entonces miren la escritura, cómo es de enfática con esto. De hecho, ¿cuál fue el pecado tan terrible que cometió, uno de los 2 pecados tan terribles que cometió el rey Saúl? Él cometió 2 situaciones terribles que lo llevaron a ser desechado por el Señor. La primera de ellas es que ofrece sacrificio. No espera al profeta, que en ese momento era el que ejercía también la labor sacerdotal, que era Samuel, y él mismo ofrece sacrificio, algo que desagrada completamente a Dios. Y finalmente, pues, desobedece y no mata a un rey que tenía que matar y a lo mejor del ganado que se lo queda, y pues es desechado por rebelde y por hacer siempre lo que le pasa, lo que quería. Entonces son 2 ejemplos donde vemos cómo el Señor tiene un celo tremendo por los papeles. Él llama a personas a ser sacerdotes y llama a personas a ser reyes, pero no hay ningún personaje en las escrituras que cumpla esos 2 aspectos de rey y de sacerdote. El único que vemos que aparece en las escrituras de manera atípica es Melquisedec. Y esto es maravilloso, y por eso también es otro elemento que se le suma, no solo el de su genealogía que ignoramos, sino ahora su doble papel para compararlo con el Señor Jesucristo. El autor de la epístola a los Hebreos, al mencionar el incidente registrado en Génesis 14, inspirado por el Espíritu Santo, declara que Melquisedec no tiene ni principio ni fin de días y que permanece para siempre como sacerdote. Sus 2 labores son para siempre.
aunque algunos intérpretes han llegado a pensar que es una aparición o una teofanía, es decir, una manifestación sensible de Dios en la forma del ángel de Jehová. Cabe notar, sin embargo, que esta presencia de Melquisedec ante Abraham es muy distinta a todo lo que hay en la escritura cuando se nombra acerca del ángel de Jehová. De hecho, en lo que escribimos, en lo que leemos de Génesis y de Hebreos, habla de que Melquisedec es hecho semejante al Hijo de Dios. Y esta frase, este concepto, semejante al Hijo de Dios, excluye este concepto de cristofanía, ya que alguien no se puede parecer a sí mismo. O sea, uno dice, no, es la segunda persona de la Trinidad. No, es el Hijo de Dios. La Escritura puede decirlo así puntualmente. Pero cuando la Escritura dice que es semejante al Hijo de Dios, está hablando de que es parecido o que lo representa, mas no que lo es. Lo que tenemos entonces que afirmar de este misterioso personaje es lo que leemos de él en las Escrituras y nada más. Solo nos podemos quedar. Ahora, es algo que debemos hacer no solo con Melquisedec, que nosotros debemos hacer con toda la Escritura. Nosotros debemos guardar silencio donde la Escritura guarda silencio y debemos explicar lo que la Escritura explica. ¿Ok? Aparece en un momento en las páginas de la historia bíblica, llevando un nombre y títulos muy significativos, revestido de una autoridad tal que el mismo Abraham, que es el padre de la fe, se apresura a recibir tanto su bendición como su provisión, y asimismo él le entrega los diezmos. El sacerdocio de Aarón se basaba precisamente en una genealogía, en unas condiciones materiales y temporales bien determinadas, pero todo esto falta en el caso de Melquisedec. Miren, para ser un sacerdote según el orden de Aarón, tenían que demostrar que eran de la tribu de Leví y que eran personas de verdad que podían ejercer el sacerdocio al interior de la casa de Dios. O sea, era importantísimo ¿qué? Era importantísimo los papeles de las genealogías. Miren, al día de hoy una persona se encuentra con Mateo capítulo 1 y le da una locha a leer Mateo capítulo 1. La gente lee los capítulos 4, 5 de Génesis, donde empiezan a hablar de todas las genealogías de Adán y de Caín, y qué pereza. Empiezan a leer el libro de Reyes, de Segunda de Samuel, creo que es, de Crónicas. No, son los libros de Reyes y de Crónicas, esos dos libros en particular. Y empiezan a hablar de las genealogías, y la gente se aburre. Pero es que eran tan importantes las genealogías en esa época, porque eran las que permitían demostrar si una persona era de tal tribu. Podían demostrar que era digna o al trono para ser rey, o digna de ser parte del sacerdocio y de la tribu, y por ser de la tribu de Leví, servir como candidato a ser sacerdote o sumo sacerdote. En el caso de Melquisedec, se ignora tal genealogía, y la ignorancia de tal genealogía es lo que lo compara directamente con el Señor Jesucristo. Entonces, la ausencia de estas condiciones de sacerdocio temporal son las que hacen tan significativo el sacerdocio de Melquisedec. Podemos hallar el hondo significado de un sacerdocio que perdura por siempre, jamás. De esa estirpe tenía que ser el sacerdocio del Señor Jesucristo. Uno que no terminaría nunca. El hecho entonces de que Abraham reciba la bendición del sacerdote del Dios Altísimo y le ofrezca los diezmos, está indicando la superioridad. Ahorita ustedes leían algo que me llamaba poderosamente la atención de Hebreos capítulo 7. Y es, sin discusión alguna, el mayor bendecirá al menor. Entre Abraham y Melquisedec, ¿quién era el mayor? El mayor era Melquisedec. Y por eso Abraham se sujeta y se deja ser ministrado por Melquisedec. Melquisedec tiene autoridad sobre el patriarca, que representaba los propósitos especiales de Dios para con Israel. Dios iba a levantar a su pueblo de Abraham, y Abraham se sujeta a Melquisedec. Y su superioridad también, no solamente como patriarca, porque él es rey, Melquisedec es rey, y él se sujeta como rey a Melquisedec. Abraham se sujeta como rey a Melquisedec, pero también su superioridad sacerdotal sobre el orden levítico que habría de surgir más tarde. Porque acuérdense que aún Leví venía de Abraham.
Y siempre los hijos se van a sujetar al padre. Entonces, Abraham no podría estar sujeto a un sacerdocio levítico porque es un sacerdocio posterior a él. Él tenía que sujetarse a un sacerdocio que hubiese surgido mucho antes de él. Y por eso Melquisedec se convierte en este personaje por excelencia que compara a Cristo. El aspecto profético lo vemos en el Salmo 110:4. El Salmo 110, como indica su título, es un salmo que fue escrito por David. Y su tema es el Señor de David, que es presentado como aquel a quien el mismo Dios dirige la palabra diciéndole: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Luego habla de su poder y de su dominio. Y en medio de promesas de soberanía y de conquista se introduce en el verso 4: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y así, de esta manera, se une en la persona del Señor Jesús, el Señor de David, la dignidad de rey y de sacerdote. Y yo quiero aquí hacer un alto en el camino porque quiero explicarles un poco el Salmo 110. El Salmo 110 está hablando del Mesías, está hablando de esta persona que va a venir prometida por Dios. Y me llama la atención que en Mateo 22, precisamente, el Señor Jesús le hace una pregunta a los fariseos. Él le está tratando de explicarle a una gente dura de corazón quién es el Cristo. Entonces, Él les dice, ¿el Cristo es hijo de David? Dicen, claro que sí. Y Él dice, bueno, y si el Cristo, el que ha de venir, es hijo de David, ¿por qué David le llama Señor? Lo mismo que les estoy diciendo con Abraham. Abraham no se podía sujetar al sacerdocio levítico porque iba a ser posterior a él y lo iba a ejercer un hijo suyo. Entonces, acá está hablando de que supuestamente el Mesías iba a venir luego de David. Y entonces el Señor Jesús le está preguntando a los fariseos, ¿quién es mayor? ¿David o el Mesías? Y ellos dicen, absolutamente David. Y él dice, bueno, ¿y por qué entonces David llama al Mesías Señor? El Salmo 110 comienza diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el Señor Jesús les hace una pregunta que los deja locos y les dice, bueno, ¿y por qué lo llama Señor si es mayor? Es lo que está demostrando con estas preguntas que finalmente ni le pueden contestar, ellos se vuelven un 8, no entienden el Salmo. Estos salmos son imposibles de entender sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la explicación de nuestro Señor Jesucristo. Este salmo sencillamente está dejando ver algo, y es que el Cristo habría existido desde la eternidad hasta la eternidad. Estaba precisamente demostrando ese salmo la eternidad del que había de venir. Está demostrando que es Dios. Entonces, por esa razón, a David no se le sujeta a su hijo. Aunque la Escritura diga que un hijo de David vendrá, segunda de Samuel capítulo 7, es donde Natán le hace la promesa de parte de Dios a David y le dice, un hijo tuyo tendrá un reino que no tendrá fin. Se sentará uno de tus hijos cuyo reinado no tendrá fin. La promesa de segunda de Samuel capítulo 7 no está hablando de Salomón. La promesa de segunda de Samuel capítulo 7 está hablando del Mesías, porque aún el reinado de Salomón tuvo un final. Y toda esta información unida nos deja ver maravillosamente que Jesús tenía que ser parte, hablando a nivel sacerdotal, no de rey, hablando a nivel sacerdotal, tenía que ser de otra estirpe y no la de Leví. Sacerdotes que terminaba su servicio y su ministerio al Señor cuando morían. El ministerio sacerdotal del Señor Jesucristo no termina porque Él no muere. Esto es lo maravilloso. Siguiendo con el aspecto profético, que el contenido de este salmo es eminentemente mesiánico, no nos cabe la menor duda, por cuanto por el Espíritu Santo nos lo hace saber en el Nuevo Testamento en repetidas ocasiones, citas tomadas de dicho salmo que identifican a Cristo con el personaje señalado en esta profecía. En Marcos capítulo 12, en Lucas, la misma aplicación hace el apóstol Pedro en su primer discurso pronunciado el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Y esta profecía en la que confiaban los judíos, puesto que algunos de ellos creían que iba a cumplirse en el mismo tiempo en el que el Cristo prometía nacer en Belén.
Y es aquí donde ellos de pronto como que se equivocan. Ellos pensaban que la profecía total del Señor Jesucristo como rey, como conquistador, se iba a cumplir cuando Él viniera. Pero antes de hablar de este tema, quiero hablarles, miren, esta es la muestra de que había judíos que estaban esperando que viniera el Señor, que viniera el Mesías. Hay gente que dice, no, los judíos no estaban esperando al Mesías. Claro que sí. Notemos las palabras del anciano Simeón y de Ana la profetisa en el Evangelio de Lucas cuando llevan al niño al templo a presentarlo, a circuncidarlo. Y miren lo que pasa. Miren lo que dice Simeón. Porque han visto mis ojos tu salvación. Y el Señor se le había aparecido a Simeón y le había dicho, por el Espíritu Santo, perdón, le había dicho que él no iba a morir hasta ver el Salvador de Israel. También el testimonio sobre la misma profetisa Ana. Y hablando del niño y a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ana, luego de ver al niño, sale y le dice a todo el mundo en el templo que ha nacido el Mesías. Es una cosa maravillosa. ¿Que los judíos no esperaban al Mesías? Claro que sí. Y lo esperaban en el mismo tiempo en que nació el Señor Jesucristo. Ahora, hay que hacer una salvedad. Ellos esperaban que el Mesías se manifestara como Rey de Justicia. Que viniera y tomara a la nación de Israel y los liberara del yugo romano. Pero es que no podemos perder de vista que Melquisedec también nos permite ver dos facetas del Mesías, porque dice que él era Melquisedec, rey de Salem, que significa rey de justicia y rey de paz. Eso lo vemos también en Hebreos capítulo 7, del 1 al 2. Esta esperanza puesta de manifiesto por los judíos de aquella época expresaba la creencia por parte de algunos de ellos de que en aquellos días aparecería el Salvador para poder librar al pueblo hebreo del dominio de sus opresores y establecer un reino de justicia y de paz. Pero nosotros que ya vemos la historia completa, sabemos lo que ocurrió cuando el Señor Jesucristo se manifestó. Él no cumplió lo predicho acerca de ser rey y establecer su reino aquí en la tierra y ahora. En vez de aclamarle y reconocerle como Mesías y prometido, los líderes del pueblo hebreo le entregaban al poder de Roma para que fuese crucificado. Y el mismo Pilato puso por su orden en la cruz algo que decía Rey de los Judíos. Palabras que los principales no estuvieron para nada de acuerdo, pero que finalmente no se quitó de allí. Y ellos no aceptaban que Jesús fuera el Rey de los Judíos. ¿Por qué razón? Porque ellos querían un Rey de justicia. Pero el Señor en su primera venida vino como Rey de paz. En su primera venida vino a reconciliar al hombre con Dios. Él vino a restaurar la relación que estaba rota producto del pecado. ¿Cómo? Siendo el perfecto sustituto, pero también siendo la perfecta ofrenda, el perfecto sacrificio que calmara la ira de Dios. Por eso, sin embargo, en el tiempo señalado por Dios aparece el Rey. Y ellos no lo conocieron. Pero el Señor Jesucristo, les tengo noticias, va a volver. Y la segunda venida, señalada por nuestro Dios, aparecerá como Rey de justicia. Y esta vez con poder y gran gloria, dice Mateo 24, donde habla de las señales antes del fin. Vencerá a sus enemigos y como Rey de reyes y Señor de señores establecerá su reinado mesiánico. El Señor vendrá su segunda vez y ya no vendrá a reconciliar, ya no vendrá en paz, vendrá en justicia y a cada uno le dará lo que merece. Estamos hablando de darle lo que merece a los que no depositaron su fe en el Señor Jesucristo. Los que depositaron su fe en el Señor Jesucristo no recibirán lo que merecen, recibirán gracia y misericordia. Así que se cumplirá entonces lo profetizado en el Salmo 10 de la misma manera que se cumplió lo prefigurado en Melquisedec bajo sus nombres Rey de Justicia y Rey de Paz. Estas comparaciones son maravillosas. Yo se las explico y a mí se me pone la piel de gallina. Melquisedec es pues tipo o figura del Hijo de Dios, al cual fue hecho semejante. 2 veces se le denomina rey y luego también se le denomina sacerdote. Esto lo diferencia de Aarón, que no fue rey. Pero el Señor Jesús es ambas cosas, porque como rey tiene dominio, ya que Él es Dios sobre todas las cosas, según Romanos 9:5. Y como sacerdote, hace posible que nosotros podamos acercarnos a Dios. Ya nos hemos referido al doble título de rey y sacerdote que aparece en Melquisedec y que compara con Cristo maravillosamente. Muchos siglos más tarde, en la epístola a los Hebreos, se interpreta dicho epígrafe como perteneciente de modo particular a aquel que lo lleva para siempre,
¿Cuál gran fe? La palabra rey y sacerdote. En Hebreos 7:24 leemos que tiene un sacerdocio inmutable el Señor Jesucristo, es decir, inalterable, irrevocable, inviolable. Este título pertenece al Señor Jesús a perpetuidad y de manera exclusiva, porque Él no puede morir jamás, pues es quien vive para siempre. De ese sacerdocio de Melquisedec podemos aprender 5 cualidades. Es un sacerdote de justicia, de paz. Regio significa que es con una autoridad también de rey. Es un sacerdote personal y es un sacerdote eterno. Y estas características singulares de Melquisedec no eran propias del sacerdocio levítico, pero tenían que ser características de aquel que fuera comparado con el Señor Jesucristo. A la luz de esta declaración observamos pues que Cristo es sacerdote eternamente, su sacerdocio es según el orden de Melquisedec, fue ordenado por juramento de Dios y Dios jamás se arrepintió de haberlo constituido sacerdote. Cristo, por tanto, es sacerdote para siempre. Aarón murió, Eleazar, hijo de Aarón, murió, quien ocupó su lugar luego que murió Aarón. Pero también Eleazar murió. El sacerdocio arónico continúa porque sus descendientes tomaron sus vestiduras y se ataviaban con ellas. Pero como todos morían, no podían quitar los pecados ni ofrecer un sacrificio perfecto. De ahí que era pues necesario un sacerdote y un sacrificio que no fueran transitorios como el del orden de Aarón, ni que fueran temporales, sino que tuviesen, según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno, un sacrificio que fuera tan perfecto, que fuera perpetuo, que fuera sacrificado una vez y para siempre. Así se entiende ahora por qué debía levantarse un sacerdocio que no tuviera nada que ver con el de Aarón, que no tuviera ni principio ni fin de días, y que fuera desde el siglo hasta el siglo. Es cierto que Melquisedec era un ser humano, pero no se registra ni su genealogía, ni su origen, ni su muerte, y es precisamente este silencio el que señala como tipo sempiterno de nuestro gran sacerdote, el Señor Jesús, por cuya vida indestructible y su sacerdocio inmutable se puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios a través de él. Por esa razón, es maravilloso todo lo que hemos estudiado al día de hoy. Hay otras minucias que pues no son tan importantes, pero yo quiero resaltar algo, y es que Cristo es sacerdote por el juramento de Dios. Nadie toma para sí la honra de ese sacerdote. Y si la Biblia habla de que Melquisedec fue sacerdote para siempre, y sacerdote de Dios quiere decir que quien lo invistió fue Dios mismo. Él no tomó para sí esa honra, Dios lo llamó. Y de igual manera, el Señor Jesucristo fue establecido como rey y sacerdote